jefe para, perdón, ahora tiene la posición de economista jefe para Perú. Y la actividad privada también la ha combinado con varios años de trabajo en el sector público. Recientemente, hace aproximadamente 2 años, Hugo, ¿no? Como viceministro de Economía en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero además de eso, tiene bastantes años trabajando en la gerencia, tuvo bastantes años trabajando en la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú, y adicionalmente combina sus actividades con la práctica académica, ¿no? Dicta diferentes cursos de economía, teoría económica, economía bancaria, en programas de posgrado y de pregrado en varias universidades prestigiosas aquí en el país también. Y además ha hecho publicaciones sobre estas materias. Nuevamente, Hugo, muchas gracias por tu tiempo, por la generosidad de compartir con nosotros, y adelante. Gracias, Percy, muy amable. Les agradezco la verdad la invitación. Gracias por tus palabras de introducción. Y nada, encantado para colaborar y conversar con ustedes, ¿no? Entonces, lo que quería compartirles es pantalla para poner una presentación, para dar un poco de color a las cosas que voy a decir. ¿Puedo? Me imagino. Entonces, pasamos a... Dale. El anfitrión inhabilitó la función de compartir. ¿Quién es el anfitrión? O te envío la presentación a quién es el anfitrión de esto, o si no, a capela también podemos. ¿Perdón? Sí, ahí está Pablo. Me sale un mensaje que... Ya no puedes, ya puedes, el ¿no? anfitrión inhabilitó la función. ¿Ya puedo? Ya puedes. Ahora sí, ahora sí. Ya está, ya está, ya está. Vamos. Listo. A ver si supongo que se está viendo ahí la pantalla. A ver, vamos a ver. Ahí está. Perfecto. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Nada, entonces, reiterarles nada más nuestro agradecimiento. Ahí la ventana que ven en el penúltimo piso es la oficina de Javier, en el edificio La Vela, en Madrid. Perdón, es la del último piso, ¿eh? Estás equivocado. No, pero la gerencia de mantenimiento y servicios está ahí, ¿no? Sí. Está bien, nada. Entonces, yo lo que quería compartir con ustedes, más allá de los mensajes principales que van a ver aquí, tres cosas yo haría de manera muy sintética todo esto. Uno, obviamente el fuerte impacto que está teniendo el COVID-19, las medidas de contención de la propagación de esta pandemia, han implicado confinamientos sociales forzosos, que han sido un elemento disruptivo en la realización de actividades económicas, en el gasto de las familias, por supuesto, y aunque debía haberlo mencionado primero, obviamente en temas de salud y mortandad que todos estamos lamentando hoy en día. El impacto es a nivel global. Lo de bueno por el lado externo es que muchos de estos países o economías más grandes, un poco que ya están saliendo de esta situación, y hemos visto una reapertura de las economías, de las principales economías del mundo, reapertura gradual, y que ha generado en las últimas semanas un mejor sentimiento en los mercados, ¿no? El precio del cobre ha recuperado, por ejemplo, en lo que a nosotros nos interesa el lado externo. Nuestra moneda está fluctuando alrededor de los 3 soles con 40, no ha tenido una gran depreciación, y en general, reitero, por el lado externo lo que vemos es un mejor tono en los mercados. Pero eso no va a implicar que Perú este año pues no tenga, y ese es el primer mensaje que quería dejarles, un escenario económico complicado, ¿no? Cuando hacemos las simulaciones que hacemos, encontramos que primero el negocio de proyecciones está más difícil que nunca, hay un entorno de alta incertidumbre, y estamos un poco al vaivén de si el confinamiento se extiende, si hacia adelante veremos confinamientos adicionales, porque, reitero, estos confinamientos generan pues interrupciones en los procesos productivos, en el gasto de las personas, y por supuesto tiene consecuencias económicas bastante significativas, ¿no? Y entonces en ese entorno estamos previendo que la contracción este año se puede ubicar entre menos 20 en el límite inferior hasta menos 12. Si tuviera que darles una prohibición puntual, les diría que este año la contracción podría ser de menos 15, la peor contracción que vamos a tener en décadas en el país, ¿no? Pero reitero, no es solamente un tema idiosincrático, local, es un tema que afecta
es un tema que está afectando a nivel global. Entonces, primera idea, lamentablemente, todo apunta a que este año tendremos una contracción de 2 dígitos, eso casi lo firmo. Hacia adelante, también hay riesgos, ¿no? Fíjense que estamos un poco abriendo la economía en un contexto en el que sabemos que la pandemia no está totalmente controlada. La famosa meseta, estabilización, recién parece estar llegando. Nosotros hacemos un seguimiento diario de esto y recién estamos viendo cierta evidencia. Tengo ahí por ahí a mis chacales en el Ministerio de Economía y Finanzas que también me comparten alguna información y también están coincidiendo en lo mismo. En particular, este indicador que aparece aquí, el famoso R, ¿no? Un poco la tasa de contagio de la enfermedad, es decir, cuántas personas contagia un infectado con COVID. Lo ideal es que este R esté por debajo de 1 para que la pandemia, uno pueda decir, ya está controlada. Nuestros estimados más recientes sugieren que todavía está por encima de 1, con tendencia declinante, con tendencia a converger a 1, pero todavía no está en ese nivel. ¿Y qué es lo preocupante? Que estamos reabriendo el país cuando todavía no tenemos controlada la pandemia, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares donde se abre la economía, se flexibiliza, hay un desescalamiento del confinamiento, pero una vez que se ha visto ya un declive en la tasa de contagio. Es decir, cuando el R ya está muy consolidado por debajo de 1. Eso es algo que todavía no hemos visto y vamos a cruzar los dedos de que aquí en 14 días, después que se ha flexibilizado el confinamiento, no veamos un rebrote, ¿no? Porque el rebrote lo vamos a ver en 14 días porque sabemos que ese es el periodo de incubación de la pandemia. Es un factor de riesgo que hay que tomar en cuenta. A nivel global no hemos visto rebrotes importantes, lo que sugiere que las economías se están abriendo en momentos oportunos, pero eso tampoco está garantizado. La pandemia española tuvo tres olas de rebrote a nivel global, siendo la segunda la más complicada, ¿no? Pero claro, eran otros tiempos, había por un lado menos globalización, pero por otro lado también eso impedía un contacto y la propagación de la enfermedad a nivel global. Con todo fue algo complicado, yo no descartaría que un escenario así puede estar. El otro mensaje aparte, ¿podemos poner mute por favor? Alguien por ahí ha abierto su micro, gracias. El otro mensaje importante, más allá de la contracción tan fuerte que vamos a tener este año y del riesgo que existe, que podamos tener algunas medidas de confinamiento otra vez generalizadas, está el esfuerzo fiscal que se está haciendo, ¿no? El esfuerzo fiscal es considerable. Esto va a implicar que nuestra sólida posición fiscal, de la que siempre nos hemos ufanado, y está bien, la sociedad peruana en las últimas 3 décadas, y eso hay que felicitarnos, porque eso no depende de las administraciones que han estado gestionando las finanzas públicas, sino es un esfuerzo social que hemos hecho todos. Hemos podido tener una posición fiscal sólida que hoy día nos ha permitido algún tipo de respuesta. Un tipo de respuesta para atenuar el golpe, ¿no? Imagínense si la situación fiscal hubiera sido la que teníamos en el Perú de los 80s, qué diferente hubiera sido esto. Hubiera sido mucho peor a lo que ya estamos viendo, ¿no? Con todo, esa sólida posición fiscal se va a debilitar y uno de esos indicadores claves es el ratio de deuda pública sobre PBI. Es lo que Javier les pide a ustedes cuando se van a pedir un préstamo, ¿no? ¿Cuánto debes en relación a tus ingresos, no, Javi? Tú pides siempre eso. Y entonces es lo mismo para un país, ¿no? Ratio de deuda pública, que el año pasado cerró en 27%, uno de los más bajos del mundo. Pensamos que en los próximos 2 años va a llegar a 40, ¿no? Nivel manejable, pero es un deterioro. Significa que la deuda pública ahora va a pesar más. Pero nada, es lo que corresponde hacer. Nadie va a decir, oye, la casa se me está quemando, no le eches agua porque me valoran la alfombra. Primero apagamos el incendio y después vemos qué hacemos con la alfombra, ¿verdad? Entonces va a haber un deterioro. Este deterioro ya nos está costando. El día de ayer Fitch nos ha reducido la calificación de la deuda soberana en soles, ¿no? Y no descarto que otras calificadoras también estén en esa onda, porque, claro, vamos a llegar a niveles manejables para una economía emergente como el Perú. Un nivel de endeudamiento del 40% no es algo que genere mucha ansiedad, pero las calificadoras, cumpliendo su labor, dirán, no es lo mismo que usted, Perú, deba 27 a que usted deba 40. Entonces,
por ahí podrían venir bajadas en el rating. Mercado cambiario, estamos haciendo el supuesto de que este tono en los mercados, esta mejora en el sentimiento de los mercados, va a implicar finalmente una menor aversión al riesgo global y va a haber una búsqueda de retorno. Es decir, los inversionistas van a estar buscando dónde hay oportunidades interesantes y pensamos que Perú puede ser una economía que va a estar en el radar, ¿no? Tienes una posición fiscal bastante razonable, no tienes niveles con necesidad, mute por ahí por favor, no tienes necesidades de financiamiento externo muy grandes, que tienes que financiar un déficit comercial enorme, de hecho vamos a tener superávit. Entonces, eso podría generar que los inversionistas, mirando que los rendimientos en el exterior van a estar en el piso, podrían empezar a ver economías emergentes interesantes. Y yo creo que Perú ahí va a levantar la mano y entonces van a entrar capitales. Y la entrada de capitales significa más oferta de dólares y el tipo de cambio podría tener un pequeño descenso respecto a los niveles que estamos viendo ahora. Finalmente, el último mensaje es, como ustedes saben, el Banco Central ya llevó las tasas, lo que se llama la tasa de referencia, que es la tasa de política monetaria, como decimos los economistas, pero en simple, el Banco Central ha llevado la referencia con la que se fijan las tasas de corto plazo virtualmente a cero. La tasa overnight del mercado interbancario, la tasa a la que se prestan los bancos por un día, que es un referente para la formación de tasas en economía, está en 0.25, virtualmente cero. Y sabemos que los bancos centrales dan estímulo a la economía reduciendo esta tasa. La pregunta es, oye, si ya estás en cero, ¿cómo vas a seguir haciendo para dar más estímulo en caso sea necesario? Y todo apunta a que va a ser necesario. Entonces ahí estamos viendo que el Banco Central va a hacer, el Banco Central de Perú, va a hacer lo mismo que hizo la FED en el año 2008-2009, lo que hizo el Banco Central Europeo en el año 2012, moverse a lo que se llaman medidas de política monetaria no convencionales. Y entre estas, por ejemplo, podríamos ver compras masivas de activos financieros para hacer que las curvas de rendimiento se aplanen, o sea, las tasas de mediano y largo plazo se reduzcan. Y de otro lado, aunque este sería un escenario ya mucho más lejano, la posibilidad de que el Banco Central implemente también lo que hemos visto en el mundo desarrollado, tasas de interés negativas. Regreso sobre esto al final. Entonces, aquí un poco de evidencia de lo que venía comentando. Por el lado externo, a pesar de que ya la información al primer trimestre muestra las fuertes contracciones que han tenido las principales economías del mundo, fíjense, China cayendo casi 7%, países en Europa cayendo a ritmos del 5% intertrimestral. Si analizamos esas cifras, estamos hablando de caídas del 20%. En el caso de Estados Unidos también contracción. Entonces, a pesar de eso, el anuncio de flexibilización en las medidas de confinamiento ha generado un mejor tono en los mercados. No solamente eso, sino también el anuncio de políticas de estímulo económico muy vigorosas, muy agresivas. Están haciendo de manera muy similar a lo que estamos haciendo aquí, programas como Reactiva, vamos a ponerlo así, de préstamos garantizados por el Estado. En algunos países han ido más allá todavía, incluso en Estados Unidos, dar aportes de capital, de equity público a empresas para que no quiebren, ¿no? Entonces, hay una serie de soportes que se están implementando en las principales economías del mundo, más medidas de flexibilización del confinamiento, que significa reapertura de la economía, han generado este tono un poquito más positivo respecto a lo que veíamos en marzo, por ejemplo. Y aquí vemos esto de manera muy clara. Este es un indicador que usamos en economía, en finanzas, el VIX, para medir el grado de aversión global al riesgo. Después de haber llegado a un pico hacia mediados de marzo, en el peor momento de la pandemia en Italia, en España, en Estados Unidos en proceso de ascenso, fíjense cómo ha caído fuertemente este indicador, ¿no? Y de manera consecuente, con una menor aversión global al riesgo, las inversiones de renta variable en bolsa pues se han recuperado, ¿no? Fíjense cómo se desplomó aquí
hacia mediados de marzo, y hemos visto en las últimas semanas una recuperación sistemática de inversiones en activos considerados de mayor riesgo. Eso es buena noticia para Perú, por supuesto, porque miren, el cobre está registrando, esto lo he actualizado hace unos minutos, con información al día de hoy, el cobre ha cerrado en su mejor nivel, es una recuperación de 20% respecto del piso que tuvo a mediados de marzo, ¿no? Eso es buena noticia para nosotros. Para otros emergentes, buenas noticias también lo que pasa con el petróleo, está empezando a recuperar. ¿Qué anticipa esto? Que la demanda global se está recuperando, ¿no? Después de que el petróleo, en una cosa inusual que nunca habíamos visto, registró precios negativos, ¿no? En algún momento de abril, el precio se desplomó, incluso los contratos con entrega a 30 días estaban registrando precios negativos, una cosa totalmente inusual en el peor momento de la pandemia. Y las monedas en la región, en general, si bien se han depreciado, que es la cifra que está aquí, en lo que va del año, en las últimas semanas muestran alguna recuperación, ¿no? Los tipos de cambio han empezado a ceder, incluso en Brasil, que ha tenido problemas políticos, ahí también hemos visto una cierta distensión en los mercados cambiarios. Entonces, este es un poco el entorno externo que estamos viendo en la actualidad. Luego de momentos de mucha ansiedad, mucha incertidumbre, muy complicados hacia mediados de marzo, dentro de la gravedad de la situación que aún persiste, estamos viendo un poquito de mejora. Y esa mejora en el sentimiento de los mercados nos da un poco de respiro también sobre algunas variables que nos interesan mucho. El precio del cobre, por ejemplo, la cotización de nuestra moneda, y no he puesto aquí evidencia, pero también las tasas de interés de los bonos del gobierno, que son referentes para las tasas de interés de más largo plazo en la economía. Por el lado financiero, yo diría en el balance, Perú resistiendo razonablemente bien, más allá de que el spread de riesgo país ha subido unos 120 puntos básicos respecto de febrero, pero en general en el balance positivo, y esto es producto de una buena gestión de políticas económicas de las últimas 3 décadas. ¿Qué está pasando por el lado local? Bueno, por el lado local ya tenemos información, por ejemplo, del PBI a marzo, ¿no? Ahí empieza pues el confinamiento a partir de la segunda quincena. Producto de ese confinamiento de la segunda quincena que paraliza la actividad económica, uno puede apreciar aquí la fuerte contracción de la economía en marzo. Abril y mayo van a ser peores, eso por seguro, ¿no? Marzo, la economía se contrajo un 16%, una contracción básicamente generalizada, tanto de lo que denominamos los sectores primarios, que es el conjunto de actividades extractivas, agropecuario, pesca, minería, ¿no? Y también de los sectores no primarios, que es lo más tendencial de nuestra economía, lo que genera más empleo, que es construcción, servicios, comercio. Ambos elementos, ambos conjuntos de actividades, se tuvieron una caída realmente considerable en el mes de marzo. Y reitero, los datos que vamos a ver para abril, este dato va a salir en la quincena de junio, y el que veamos para mayo van a ser peores que esta contracción del 16%. Seguramente el segundo trimestre será el peor momento de la pandemia, perdón, de los impactos económicos que está generando esta pandemia. Lo que quiero comentarles aquí por el lado local es tratar de explicar por qué las previsiones de contracción de la economía se han ido revisando fuertemente a la baja. Como había adelantado en los mensajes principales, nosotros estamos en menos 15%, pero a principios de abril comenzamos con una contracción estimada de menos 6% y nos hemos movido a menos 15%. ¿Por qué? Porque ha aparecido nueva información. En primer lugar, datos de actividad que ya muestran el deterioro económico que esto está generando y que en algunos casos es incluso peor a lo que anticipábamos, ¿no? Contracción de la economía, en primer lugar, ya en dato firme, en marzo, pero anticipamos que en abril podría ser peor. Miren el consumo interno de cemento, una variable muy vinculada a lo que es construcción, prácticamente paró en seco.
una contracción del 97% en abril, y hoy tenemos un estimado para mayo que también lo ubica en un nivel similar. Las importaciones de bienes de capital contrayéndose más de 30%. Estos dos elementos correlacionan mucho con lo que es inversión privada. Entonces, esto anticipa que la inversión privada del segundo trimestre se va a desplomar a niveles sin precedentes, ¿no? Otros indicadores, producción de electricidad, cayó muy fuerte en abril y mayo, aunque mayo empieza ya a rebotar, parece que ya hemos tocado el fondo entre abril y mayo. Inversión pública, contracciones del 70% o poco más, ¿no? Entonces, todo esto nos dice, pues, como les he venido reiterando, que abril y mayo va a venir un poquito más complicado. Entonces, esa es parte de la información nueva que estamos asumiendo desde que lanzamos una previsión inicial, cuando empezamos a tratar de comprender no solo quién habla, sino todos los analistas, ¿no? ¿Qué implicancias va a tener esto? Nosotros salimos con una previsión, lo lanzamos como rango entre -8 y -5, puntualmente -6. Pero hoy día, reitero, estamos en -15. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los indicadores están mostrando un deterioro mayor al anticipado. Otro indicador importante que es un poquito más prospectivo, empleo. La contracción de empleo, otras cifras sin precedentes. Esto es lo que ha pasado en Lima Metropolitana. Solamente en el mes de abril, que es el dato que aparece aquí a la izquierda, la contracción del empleo en Lima Metropolitana ha sido de más de 3 millones de empleos. Usualmente, mucho de esto, por supuesto, informal, ¿no? Y la buena noticia es que cuando se reabra totalmente la economía, esto va a rebotar. Es el informal que tiene que estar confinado y que en la encuesta de empleo declara no tengo chamba, ¿no? Pero la contracción es brutal, algo que no habíamos visto nunca. En toda la serie histórica, nunca hemos visto una contracción de esta magnitud. ¿Qué anticipa esto? Consumo muy débil en los próximos meses. Así que los que estén en retail, entretenimiento, restaurantes, etcétera, las cosas seguramente no van a venir bien por el lado de la demanda. Acá hay un poco más de indicadores, a cuánto habría saltado la tasa de desempleo, en cuánto habría caído el empleo en los distintos, por empresa, por tamaño de empresa, perdón, viéndose más afectada la pequeña empresa, como era de esperarse, ¿no? Y finalmente, un indicador también muy prospectivo es el indicador de confianza. Este es el de confianza empresarial, es esta línea sólida en azul. Miren ustedes la caída nuevamente sin precedentes. El mínimo histórico anterior ocurrió durante la crisis financiera internacional 2008-2009, en donde el nivel cayó, se mantuvo algo por encima de 30 puntos. Este indicador es como un termómetro, ¿no? Puede tomar valores entre 0 y 100, por encima de 50 se dice que el empresariado está optimista, por debajo está pesimista, pero nunca habíamos tenido un 9, ¿no? Entonces, este indicador correlaciona muy bien con las decisiones de inversión, porque le dicen cuál es el sentimiento del empresariado. Obviamente un empresariado más pesimista estará más reticente para llevar a cabo proyectos de inversión. Entonces esto anticipa que la inversión privada va a ser muy débil en los próximos meses. Y de otro lado, acá también tenemos lo que responden los empresarios a esta encuesta que realiza el Banco Central, de expectativas de contratación a 3 meses, nuevamente tocando mínimos históricos. Entonces, los indicadores más prospectivos que tienen que ver con empleo, porque eso afecta a la capacidad de consumo de las familias, y que tienen que ver con inversión, como estos de aquí, que son confianzas, están bastante débiles y anticipan una demanda que en los próximos meses se va a recuperar seguramente, pero de manera muy, muy gradual. Las confianzas están bastante deterioradas. El otro elemento que hemos incorporado otro elemento de información que hemos incorporado en nuestras previsiones es este de aquí, que tiene que ver con la extensión del aislamiento social obligatorio. Cuando salimos a principios de abril con este rango de -8 a -5, pensábamos que el confinamiento acababa el 26 de abril, así nos había dicho el presi, ¿no? 26 de abril nomás, regresen de la playa
y después ya vemos. Bueno, pero poco a poco se ha ido extendiendo esto y ahora acaba el 30 de junio. Más o menos hay un rule of thumb que dice que por cada semana que el país se mantiene confinado, más o menos perdemos un punto porcentual de crecimiento. Entonces, fíjense, vamos a perder como 15 semanas confinados. Entonces, eso ya significa, y eso significa más o menos menos 15% de menor crecimiento. Como a principios del año, en enero, antes de la pandemia, pensábamos que la economía este año iba a crecer 3 menos 15, ya estaríamos más o menos en menos 12 de contracción, solo por el tema de la pandemia. Y el efecto es no lineal. No es lo mismo confinar el país. Mira, acabamos de confinarlo 2 semanas, lo confinamos una semana más. Ese impacto no es igual a tener el país confinado 2 meses y confinarlo una semana más. Porque después de 2 meses, confinar una semana más, habrá muchas empresas que ya no podrán levantar cabeza. El impacto es no lineal. Pero asumiendo linealidad, para hacerlo simple, más o menos una semana confinados es más o menos un punto porcentual de menor crecimiento, ¿no? Entonces, este es otro pedazo de información que estamos incorporando. El otro es la salida bastante gradual que implica la reapertura de la economía. Si uno pone los números oficiales que han venido anunciando las autoridades, la ministra ha dicho, oye, más o menos, la ministra de Economía ha dicho, la economía está operando más o menos al 45%. Luego de la famosa fase 1, vamos a estar al 60-70%. Y luego estaremos en la fase 2 al 80% y así sucesivamente. A finales del año estaremos en 95%. Una lectura rápida y desprevenida diría, oye, entonces vamos a regresar a la normalidad, vamos a estar en 95% y business as usual. Bueno, esa es una lectura, pero es una lectura que no es correcta. Estar al 95% significa que estamos 5% por debajo. O sea, no vamos, lo que quiero decirles es, los números de crecimiento del país en la última parte del año, crecimiento entre comillas, estar un 95% por debajo de lo que es normal significa que nos estamos contrayendo menos 5. O sea, vamos a seguir cayendo, ¿no? Menos 5 en términos de lo que es normal. Entonces, nada, es lo que hay. Entonces, si uno imputa esas cifras, más o menos la contracción de la economía este año sería más o menos de menos 15, que es el número que tenemos. ¿De acuerdo? También nuestra previsión está incorporando el potente paquete de estímulo en el papel, en el diseño, muy bueno, muy interesante. Hubo una muy buena lectura de las autoridades de que lo que había que hacer eran 3 cosas, ¿no? Lo primero, dar liquidez. Liquidez, 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 sí o sí. Lo segundo, hay que dar transferencias a la gente informal para que se pueda mantener confinada en su casa, ¿no? Entonces, este paquete, este bono universal, que son más de 5.200 millones de soles, que va a beneficiar a 6,8 millones de familias. Y el tercer nivel era, ¿cómo hacemos? Hay que implementar medidas para evitar una mayor destrucción del tejido empresarial y una mayor destrucción del empleo. Entonces ahí dan estos subsidios al pago de planillas, ¿no? Este diferimiento de pago de impuestos para las empresas, etc. Entonces hubo una muy buena lectura, pero en el camino estos programas han enfrentado problemas. Reactiva es un ejemplo, ¿no? Reactiva tenía que operar ya. Julio Velarde lo anunció un domingo en un programa de televisión y el programa recién se pudo efectivamente operativizar con norma y todo después de 2 semanas y media. Y en ese interín habían empresas que se estaban comiendo su caja para poder cumplir con sus obligaciones salariales y con otras obligaciones que puedan tener. Entonces ha habido un buen diseño, pero ha habido rezagos en la implementación de estos estímulos y eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, por eso es que estamos con una previsión entre menos 20 y menos 12, con todos estos elementos, mayor deterioro en los indicadores, extensión del confinamiento, ¿no?
medidas de estímulo que no han llegado tan rápido como se hubiera querido. Y entonces tenemos una contracción realmente significativa para este año, puntualmente menos 15, pero con un rebote que podría ser de alrededor del 7% el próximo año. Rebote que, sin embargo, no nos va a poner en el tamaño de economía que teníamos antes del 2019. Aquí está el rebote, ustedes pueden ver la caída significativa en el segundo trimestre, y luego rebote, pero ese rebote no va a implicar que vamos a regresar. Fíjense, acá está 2019, ni siquiera pongo lo que esperábamos a inicios del año. 2019, hacia finales del 2021, si la economía se contrae este año menos 15 y el próximo año rebota a más 7, eso significa que a finales del próximo año vamos a estar un 8% por debajo del nivel que teníamos en el 2019. O sea, todavía vamos a hacer una economía más pequeña de la que logramos tener hacia finales del año pasado, ¿no? Nada, yo quisiera darle mejores noticias, pero lo que hay, vamos a tener todavía estos impactos del COVID, estos impactos económicos del COVID-19, todavía por un periodo prolongado. Es un choque bastante complejo que afecta el lado de la oferta. Va a haber mucha destrucción de tejido empresarial, va a haber mucha destrucción de empleo y la salida pues va a ser muy gradual. Va a ser gradual porque toda esta reconversión sectorial, empresas que quieran y que tendrán que reconvertirse en otras cosas, no ocurre de la noche a la mañana. Vamos a ver mucho deterioro patrimonial, entonces no va a permitir realizar inversión, no va a haber mucha oferta, y por el lado de la demanda tampoco, porque como hemos visto, confianza empresarial en el piso, entonces eso implica poca demanda para hacer inversión, destrucción de empleo implica menor consumo, ¿no? Y además, seguramente nos va a pasar a todos nosotros mucha cautela. Nadie va a querer ir corriendo a un restaurante una vez que se flexibilice completamente el confinamiento, ¿verdad? Nadie va a querer ir, o vamos a ser muy reticentes para ir a un centro comercial, a un teatro, a un entretenimiento masivo. Entonces, va a haber mucha cautela y eso va a hacer que la salida sea bastante lenta. Y en ese entorno, obviamente, el gobierno va a tener que seguir balanceando entre temas de salud y temas de economía, ¿no? Esto tiene la prioridad, pero esto cada vez empieza a ser una variable muy relevante por los costos que todo esto está generando. ¿Y qué estamos viendo? Miren, esto es un poco los indicadores que tenemos cuando empiezan a levantarse los confinamientos en los países. Fíjense que ocurren cuando ya el número de contagios nuevos diarios declina de manera bastante clara. Lo vemos, excepto en Estados Unidos, lo vemos en Italia, lo vemos en España, lo vemos en Alemania. ¿Qué tenemos por aquí? Esto. El mismo gráfico nos dice, oye, en términos de contagios nuevos, no sé dónde está la meseta, todavía estamos ahí, ¿no? En términos de fallecidos, sí parece estar estabilizándose este asunto. Ojalá que continúe esta tendencia, ¿no? En el sentido de que esto finalmente se aplane y empiece eventualmente a declinar. El otro indicador del que se ha hablado mucho es el famoso R. Estamos empezando a estimarlo, son modelos epidemiológicos, estadísticos, métodos bayesianos que estamos haciendo ahí en la oficina y lo estamos estimando de manera diaria. Nos está saliendo lamentablemente que luego, poco antes de levantarse el confinamiento, de flexibilizarse, de entrar a la fase 1, el R estaba empezando a aterrizar por debajo de 1, que es lo deseable. Bueno, hemos visto un pequeño rebote, pero empieza nuevamente a declinar. Ojalá esto termine de consolidarse finalmente por debajo de 1, porque eso implicará que la pandemia finalmente está controlada. Y el otro lado es que, claro, tenemos temas sanitarios, pero por otro lado, el ámbito económico empieza a pesar más, la calle está bastante impaciente, ¿no? La gente está saliendo, es un confinamiento que se respeta cada vez menos, ¿no? Entonces, este es un poco el balance.
Además, en este entorno de ansiedad que genera toda esta pérdida de ingresos y de empleo, pues las medidas efectistas, populistas, esas grandes, entre comillas, propuestas que estamos viendo desde el Congreso, no escasean, sino abundan, ¿no? Desde controles de precios, controles a las tasas de interés, suspensión de pagos de obligaciones bancarias, suspensión de pagos de utilities, en fin, lo que ustedes quieran imaginarse, ahí está. O incluso derogación de la Constitución o cambio del capítulo económico, hay de todo, y esto está generando mucha incertidumbre, mucha preocupación, y podría obstaculizar la salida de este problema, ¿no? Un entorno de incertidumbre, donde el populismo empieza a ganar espacio, y donde eventualmente vamos a tener elecciones, y aquí hay que ser el más popular para maximizar las posibilidades de ser elegido, ¿no? Entonces, esto por el lado de actividad. Vamos a tener un escenario complicado, este año contracción, rebote el próximo, ojalá ese rebote sea vigoroso y que estas propuestas que están viniendo del Poder Legislativo pues no lleguen a buen puerto y no generen más destrucción de la que ya tenemos producto de esta pandemia. Esto es por el lado fiscal, lo que les comentaba al inicio. Vamos a tener este año, según nuestros estimados, el déficit fiscal más grande en décadas, algo que no veíamos desde, bueno, que en paz descanse el buen Alan 1, un déficit fiscal mayor al 8%, y en los próximos años un descenso gradual, pero todavía déficits fiscales relativamente grandes. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque se están cayendo los ingresos tributarios y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en términos de gastos. Se me caen los ingresos, suben los gastos, tenemos más déficit. La buena noticia es que, nada, el gobierno ha generado ahorros, entre otras cosas hay lo que se denomina el Fondo de Estabilización Fiscal, hay ahí como 5.500 millones de dólares para financiar parte de estos gastos, no va a alcanzar, por lo tanto hay que recurrir a los mercados externos, pero ahí los mercados nos quieren prestar. Hace poco el gobierno hizo una colocación de 3.000 millones de dólares, ha pedido autorización para colocar hasta 4.000 millones de dólares más en bonos, y parece que hay apetito por papel de deuda peruana, ¿no? Entonces, en ese entorno, la deuda pública se va a elevar a niveles desde el 27 del año pasado a niveles alrededor del 40. Ojalá siga esta secuencia que estamos previendo, ¿no? En el sentido de que la deuda se estabiliza y no sigue una tendencia ascendente o eventualmente explosiva, como la que hemos visto en los países industrializados, que se han visto complicados por temas de deuda pública. ¿Qué tiene que ocurrir para que se estabilice? Varias cosas. Una de ellas, la principal y tal vez una de las más difíciles, dado el contexto político, es que el gobierno empiece a contener el gasto que está haciendo ahora. Hay gasto que debería ser transitorio. El bono universal debería ser transitorio. Es solamente mientras dura la emergencia. Pero bueno, ojalá que esto se revierta automáticamente, porque si no se revierte, la deuda no se estabiliza en 40. Podría seguir subiendo y eventualmente eso sí complicar aún más las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, este escenario asume que ese tipo de gastos transitorios se revierte, ¿no? Asume que hay alguna recuperación de los ingresos fiscales vinculados a la recuperación económica, ¿no? Si la economía crece el próximo año 7, va a haber más recaudación por IGB, por impuesto a la renta, ¿no? Mientras más vigorosa sea la salida, mayor probabilidad de estabilizar la deuda, ¿no? Y también considera que, bueno, hasta el día de ayer les había puesto aquí, no se puede descartar una rebaja en la calificación de deuda. Ya Fitch me valoró la presentación, la tuve que hacer, y el día de ayer, producto de este probable deterioro en los indicadores fiscales, vamos a tener seguramente alguna reducción en la calificación crediticia de Perú, ¿no? Nada complicado, pero es consecuencia de este debilitamiento que estamos viendo, que no solamente ocurre a Perú, desde luego, sino también a otros países de la región y en el mundo. Tipo de cambio, ya más o menos mencioné las principales ideas, quiero ya ir acabando para dejar espacio a las preguntas. Estamos esperando
que haya alguna apreciación en lo que resta del año por un mayor apetito por activos de economías emergentes. Vamos a seguir teniendo superávit comercial, lo cual significa oferta de dólares. Y finalmente, otro tema no menos importante, las AFPs van a liquidar inversiones en el exterior para atender estos retiros del 25%, que van a tener que traer dólares a la economía. Y eso también va a moderar la trayectoria del tipo de cambio. Ahora, este escenario asume que no tenemos sorpresas por el lado político, ¿no? Que hacia finales del año hay un candidato por ahí medio complicado, que empieza a generar un poco de ansiedad y nerviosismo en los mercados. Entonces, si bien esperamos un descenso en general por factores fundamentales, porque vemos que pueden haber entradas de capitales, no se pueden descartar episodios de alta volatilidad vinculados a temas locales, temas idiosincráticos como el próximo proceso electoral, y a temas externos también, vinculados, por ejemplo, a las elecciones en Estados Unidos, Mr. Trump y compañía, ¿no? Y sus tweets y cosas por el estilo. Entonces, pero fundamentalmente, por factores fundamentales, esperamos una apreciación de nuestra moneda. Finalmente, lo que les comentaba, el Banco Central ya tocó piso en términos de la tasa de política monetaria, la tasa que maneja, es el referente para las tasas de corto plazo. ¿Qué hacer para seguir estimulando más la economía? No descartamos pues, que se muevan hacia medidas no convencionales. En su último comunicado de prensa, después de la reunión de política monetaria del mes de mayo, el Banco Central dijo, mira, el BCR se encuentra atento para ampliar el estímulo monetario, o sea, dar más apoyo a la economía, bajo diferentes modalidades. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que una vez que tocaste cero en términos de tasas, ya no la puedes seguir bajando, ¿no? La tasa tiene un límite cero, un límite inferior cero. Lo que te queda son estas cosas raras en términos de política monetaria que hizo el mundo industrializado luego de la crisis financiera internacional. Forward guidance, que significa que el Banco Central se compromete verbalmente a hacer algo, y ya en su último comunicado lo dijo. El Banco Central considera que mantendrá las tasas de interés en estos niveles por un periodo prolongado. Entonces, para asegurar a los mercados que las tasas de interés de corto plazo van a estar cercanas a cero, por lo menos en los próximos meses. Eso es forward guidance, guiar expectativas. Lo otro es lo que se denomina flexibilización cuantitativa. Una vez que ya toqué piso en tasas de interés de corto plazo, ¿no? Las tasas de interés de corto plazo influyen en las de largo. Y las de largo son más relevantes para las decisiones de inversión. Pero si ya el Banco Central tocó cero en las de corto, ¿cómo hago para que las tasas de largo sigan bajando? ¿No? Si ya toqué piso. Una opción es lo que se conoce como flexibilización cuantitativa, o QE por las siglas en inglés. Que el Banco Central salga a comprar bonos del Tesoro, que son referentes, para inducir reducciones en las tasas de interés. Cuando un bono está muy demandado, la tasa de interés del bono baja, ¿no? Entonces, como si compramos bonos con vencimiento en 5 años, entonces, como va a haber más demanda por este bono, la tasa de interés a 5 años empieza a descender. Esa es otra forma de hacer política monetaria no convencional, ¿no? Y finalmente, la última opción, que la vemos más complicada y que en la banca no quisiéramos que pase, tasas de interés negativas, como se ha hecho en Europa, por ejemplo, en Japón, en Dinamarca, en Suecia, en fin, en una serie de países del mundo industrializado, que es una opción que es muy debatida, ayuda a estimular la economía, que duda cabe, pero complica otras dimensiones como la intermediación financiera. A los bancos les va muy mal cuando hay tasas de interés negativas y hay otro tipo de cuestionamientos que no quisiera entrar en detalle, pero esta opción la vemos muy lejana en el caso de Perú. Lo más probable es que veamos política monetaria por estos dos elementos, que es lo que se usa una vez que las tasas de interés tocaron cero. Muy bien, señores, eso es un poco lo que quería comentar. Summing up es este año fuerte contracción de 2 dígitos, casi con seguridad. Política fiscal o indicadores fiscales se van a debilitar, pues se nos vienen reducciones en el rating crediticio, ¿no? Y 3,
en los próximos meses el Banco Central va a hacer algunas cositas raras en términos de política monetaria, lo que se denominan medidas de política monetaria no convencionales. Los bancos centrales en épocas normales influyen en la economía a través de reducciones de tasas, pero una vez que la tasa ya tocó cero, la única manera que queda es hacer estas cositas raras que se hicieron en la crisis financiera del 2008-2009. Y listo, nada, abierto a las preguntas que tengan a bien. Si las tienen. Hola Hugo, hola a todos, muchísimas gracias por tu presentación, la verdad que es súper buena. En pocas láminas nos has dado un panorama y un vistazo de la situación local e internacional, y la verdad que queda bastante claro. Nos queda un camino complicado y no va a ser rápida la recuperación, pero bueno, hacia eso vamos, ¿no? Una pregunta que te quería hacer, Hugo, es respecto a lo que es básicamente atender el retiro del 25% que ya han permitido. Mi pregunta es, bueno, me imagino ahí tendrán muchos bonos del Tesoro, pero otras cosas, muchas otras cosas también. Entonces, esto me imagino va a generar pérdidas en las carteras, ¿no? De las AFPs. ¿O cómo están, digamos, cuáles son los escenarios de pérdida que están viendo ahí para las carteras de las AFPs? A ver, efectivamente, al inicio había mucha preocupación sobre el tema de esta propuesta también del Congreso, el famoso retiro de hasta el 25%. Finalmente se le puso un cap, ¿no? Hasta con 4 UITs, creo, si mal no recuerdo, 3 UITs, ¿no? Sí. Se le puso un cap, pero con todo, son más o menos en el escenario máximo 35.000 millones de soles. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Para el tamaño de nuestra economía no es poca cosa. Bueno. Una liquidación de activos realmente sustancial, ¿no? A ver, claro, pero entonces, ¿qué generaba esto? Yo recibía comunicación, preocupación de algunos inversionistas que eran clientes de Javi aquí, el amigo de Pinco, por ejemplo, que tiene la mayor posición en bonos soberanos, andaba preocupado con esto porque él decía, oye, se viene una venta masiva de bonos, ¿no? Como cualquier cosa en economía que está muy ofertado, el precio cae, y voy a hacer una pérdida enorme, ¿no? Entonces todos los inversionistas estaban un poco queriendo deshacer posiciones. Entonces el central percibe esto, el Banco Central, y tiene el tino de hacer lo siguiente. Oye, hagamos repos con las AFPs, ¿no? Entonces, las AFPs me dan esos bonos, yo los tengo en custodia y te doy liquidez. No los vendas todo de manera masiva. Yo te voy a dar la liquidez para que vayas atendiendo, espera, te pongo una repo a un año o lo que sea, y vende los bonos en el momento oportuno, no desesperado. Si hay un buen precio, lo vendes y vas moderando la velocidad a la que te desprendes de estos activos. Entonces el Banco Central se puso imaginativo ahí, reaccionó bien. Ya se podían hacer repos de las AFPs con el Banco Central a través de certificados de depósito, que es el papel del Banco Central. Entonces, lo que hizo el Banco Central fue ampliar esta posibilidad usando bonos del Tesoro peruano. Entonces, eso ha contenido un poco el temor. Mira, ¿cómo es, no? En economía, cómo las expectativas, los anuncios por parte de autoridades que son creíbles generan impactos sin que ocurra nada. Solo el anuncio mató la ansiedad. O sea, después de que hubo esta propuesta genial de parte del Congreso, empezó a haber presiones al alza sobre las tasas de interés de los bonos peruanos. Anuncia el Banco Central, ¡plup!, se modera. ¿No? Entonces, claro, ya el inversionista dice, yo no me voy a poner loco, esto no va a perder valor, las AFPs van a vender cuando tengan que vender, ¿no? Eso es. Hugo, yo tengo una pregunta. Escuchándote y tratando de resumir, por un lado tenemos las expectativas de inversión privada, digamos, negativas. Además,
hackeadas por un populismo legislativo que ya ha tocado el tema de los peajes, que está hablando de los intereses bancarios, de las empresas de servicios públicos, un consumo que va a venir golpeado además ¿no? por el alto nivel de desempleo, la poca capacidad de gestión del gasto y de la inversión pública de parte del Estado y de los gobiernos regionales, y además un componente tan importante de informalidad en esta economía. Más allá de las palancas teóricas que se puedan accionar para que se dinamice en los próximos meses la economía, ¿cuáles crees tú que van a ser aquellas que van a tener más impacto en la recuperación económica del Perú, ¿no? Mira, esa es una buena pregunta. Por un lado, comentar que la informalidad nos ha pasado la factura, ¿no? Ha sido difícil implementar el estímulo, el hacer llegar el apoyo de manera oportuna del bono universal a las familias, porque sencillamente no hay bancarización, para comenzar. Pero esa misma, un segundito, por favor. Los aplausos de las 8, ¿no? Esa misma, sí, estoy tirándole agua hervida al vecino. Esa misma informalidad va a ser la que se va a recuperar rápidamente una vez que abras la economía, por un lado, ¿no? Entonces, efectivamente, un comentario ahí, la informalidad nos ha tirado abajo, pero también nos va a ayudar en la salida, digamos, por un lado. ¿Qué medidas podrían tener más impacto? Esa es la gran pregunta, porque el gobierno ha dicho que en la fase de la recuperación él va a implementar un paquete de estímulo, del cual no se sabe mucho. Dice que va a ser 4 puntos del PBI, ha anticipado que van a ser, o se ha deslizado, que van a ser facilidades tributarias para los sectores más complicados, apoyo a estos sectores, o sea, seguramente se refieren a turismo, hotelería, restaurantes, y un plan muy agresivo de inversión pública, en particular impulsando el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Esto último, si se logra hacer lo que es inversión pública, la verdad que tendría impactos bastante, generaría mucho dinamismo en la economía. Siendo escépticos, uno diría, oye, siempre hemos visto problemas en la gestión de la inversión pública, pero siendo positivos, también hay que destacar lo siguiente: en los primeros 2 meses de este año, la inversión pública iba a muy buen ritmo. ¿Producto de qué? Que quien está dirigiendo el ministerio es alguien que gestionaba presupuesto público, que conoce el tema de lo que está afectando la capacidad de gasto, ¿no? Y entonces yo sí creo que María Antonieta, Tony, va a tener esa capacidad de gestión para poder impulsar inversión pública. O sea, digamos, buena parte de lo que vamos a ver hacia adelante en términos de medidas que generen recuperación y retomar el dinamismo económico tienen que ver con inversión pública. Si eso no ocurre, entonces vamos a ver una salida mucho más lenta de la que anticipamos, ¿no? Yo me imagino que tendrán que identificar 4, 5, 6 proyectos enormes, meterle todas las baterías ahí, destrabar todo lo que tengan que destrabar y empezar a dinamizar, ¿no? Y hacia adelante incluso, y es lo más complicado, ¿no? Hacia adelante tienen que tomar medidas más audaces para tratar de evitar destrucción de empresas, ¿no? Y esto va a ser bien complicado, pero ya se está haciendo en el mundo industrializado. Por ejemplo, meter equity en empresas, equity público del sector público en empresas. No sé, no quiero decir nombre de empresas, pero... ¿Perdón? Ese es un elemento que hay que pensarlo bien, dar apoyo, o sea, evitar que una empresa desaparezca, pero meterle dinero público, ¿no? Para evitar eso. ¿Cómo gestionar eso? Va a ser la gran pregunta, sobre todo cuando se nos viene el año electoral, ¿no? El otro elemento que hay que gestionar bien para asegurar una salida sólida, yo no descartaría que veamos algunas sorpresas en el sistema financiero, negativas, ¿ah? No a nivel de los bancos grandes,
pero por ahí alguna cajita, algo podría generar cierto nerviosismo. Entonces hay que estar preparados para medidas de resolución bancaria, financiera, para desaparecer rápidamente esto, con distintos esquemas que siempre hay, apoyo de capital público, el banco bueno, banco malo, ¿no? La separación del balance, para evitar que estos procesos de caída de entidades financieras puedan complicar la salida. Entonces nos vienen eventos bien retadores. Yo te diría, para sintetizar, mucho va a depender de una buena gestión de la inversión pública y también de la contención de daños colaterales. Hay que proteger, hay que evitar destrucción de empresas y estar preparados para temas de resolución bancaria. Una consulta, esto de meter capital público en empresas, o sea, algún país lo está haciendo como un programa general. He visto casos ad hoc, ¿no? Alemania metiendo a Lufthansa 10.000 millones por 20%, en la del 2008 con Obama se metieron al equity de Citi y luego pusieron las reglas, ¿no? Mientras esté esta plata, no puedes hacer ciertas cosas, pero algún país ha hecho como un programa general ahora y algún país, digamos, no desarrollado lo ha hecho, porque es más fácil controlarlo arriba. Aquí pones equity en una empresa y todos los que saltan diciendo que no van a decir, ah, ya bueno, ahora sí, pero el sueldo máximo es 1.000 soles, no puedes despedir a nadie y 25 cosas más que terminas matando a la empresa igual, ¿no? Sí, yo entiendo que no hay un programa sistemático, se anuncian cosas de tanto en tanto, sobre todo en empresas grandes y efectivamente en el mundo industrializado. Francia también ha estado en esa onda. El Reino Unido no lo ha hecho todavía, Hugo, pero... me parece, ¿no? ¿Perdón? Estados Unidos lo ha hecho. Estados Unidos ha hecho un Estados programa. Unidos lo ha hecho. Y por Lo todo hizo en el 2008, como bien mencionaba Santiago. El Citi prácticamente estuvo nacionalizado, ¿no? 30% del equity era público. Entonces, igual aquí tienes un tema constitucional bien gordo, ¿no? O sea, en Perú tienes un tema constitucional bien gordo. No es tan fácil con el principio de subsidiariedad del Estado agarrar y meterle equity a un privado. O sea, se te levanta todo el mundo con la Constitución. Sí, es un tema complicado, pero yo lo pongo sobre la mesa. Este es un tema que tendremos que discutir en algún momento. No veo otra opción, la verdad, para evitar que se destruya el tejido empresarial. Una empresa que desaparece no es solo la empresa, uno diría, bueno, esa máquina se recicla y van a otro sector. Desaparecen mucho más cosas, desaparece el know-how de esa empresa. Esa empresa sabe quién es el proveedor, a quién hay que vender, conoce muchas cosas que no son tangibles. Entonces, hay que evitar destrucción de empresas. Y yo, siendo bastante ortodoxo en términos de economía, hoy por hoy, la verdad, hay que apelar bastante a la imaginación, ¿no? Entonces, entiendo los riesgos, entiendo los temores, pero yo creo que va a ser una de las cosas que nos vamos a tener que plantear como país en los próximos meses, ¿no? Si no, esto va a ser más penoso, ¿no? Y Hugo, una pregunta. ¿Tus proyecciones cómo cambian o qué margen de error tienen con el tema de la informalidad? O sea, porque el PBI no mide, o sea, por un lado la informalidad, ¿no? ¿Cómo cambia? Porque el 70% del peso del tema empresarial es informalidad y hay muchas cosas del PBI que no se miden. ¿Y qué margen de error tienes ahí? Y lo otro es, ¿qué pasa si en el camino te sale un tratamiento o una vacuna contra el virus? Respondo lo segundo, que es más fácil. Ese día me meto una, compadre, no sabes. Claro, pues. No, fuera de bromas. Pero ya no vas a menos 16. Fuera de bromas sería un shock positivo. Sería un boost para la economía, ¿no? Mundial, no solo peruana, mundial. ¿No? Sería fantástico si ocurre eso, ¿no? Sería el escenario positivo, digamos, ¿no? Que ocurre eso. De menos 16 te vas a 10, a 8 o no cambia, ¿qué? Lo que pasa es que no, eso también está condicionado de una serie de supuestos, ¿no? Porque una vez que se descubre, hay que esperar que se masifique y que esté disponible finalmente en el país. O sea, no es solo se anuncia, sino, oye, ¿cuándo estará disponible masiva y globalmente? Claro. Sí, de acuerdo. Hay varias cosas que habría que ver. Y la informalidad. Sí, darle una respuesta, pero sí. Y en términos de informalidad, el PBI sí mide informalidad. O sea, no de manera directa, sino de manera indirecta. Entonces sí está incorporado en nuestras previsiones el tema de la informalidad.
¿ok? ¿Y hay algún Ahora, margen de error? sí, no, totalmente. Javier conoce los pequeños errores que cometemos con los que Este, a ver, por eso, y sobre todo en este entorno de incertidumbre, voy a ser bien malcriado, pero estamos dando un rango súper amplio, ¿no? De menos 20 a menos 12, 8 puntos, en algún lado está, ¿no? Y si me pides, si me presionas puntualmente, te digo menos 15, pero para que ya, pues para que Javier no me fastidie, ¿no? Pero yo preferiría en este contexto de alta incertidumbre, de poca visibilidad, decir entre menos 20 y menos 12. Ahí está, no te puedo decir más. Pero hay muchas variables en juego. Todo esto es muy dinámico y lo peor de todo, Daniel, es que no tienes referente en el pasado reciente. ¿Dónde miro algo parecido que pueda extrapolarlo al presente? No tengo. Esto es nuevo, ¿no? Por eso que también a veces cuando miro a las críticas que se le hacen a las autoridades, yo digo, a ver si hubieras estado tú con el caballo desbocado, todos somos generales después de la batalla, pero a ver si tú lo hubieras hecho mejor, ¿no? La verdad que es bien difícil, no hay referente. Esto es un proceso de aprendizaje y vas a meter la pata cualquier cantidad. Y en el proceso tendrás que ajustar, ¿no? Este es un típico ejemplo de políticas discrecionales, reaccionar en función a la información que va llegando, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿no? O sea, sí tenemos mucho margen de error y sobre todo en esta coyuntura particular porque no hay referente, ¿no? Ojalá nos equivoquemos y de lejos, y no sea menos 15, sino solo sea menos 8 o menos 6, no feliz, lo firmo, y que no sea menos 15. Hugo, yo tengo una pregunta. Sí. Disculpa, una pregunta, y más que por el sector local, primero por el sector global y su impacto en el sector local. Nuestros principales socios comerciales son China y Estados Unidos, y el impacto de esta pandemia ha sido en todas las geografías, como lo has mostrado. Y Estados Unidos está en una etapa preelectoral, y es conocida las reacciones del presidente Trump. Podríamos pensar, dado que ya lo ha dicho en alguna oportunidad, aunque ahora está con otros líos de manifestaciones, pero podríamos pensar que siga Trump achacándole la responsabilidad a esta pandemia a China y por lo tanto veamos la segunda parte de la guerra comercial con mayor impacto aún sobre las economías del mundo y por consiguiente a nosotros, ¿o no ves esa posibilidad? No, sí es un factor de riesgo que se está cada vez considerando de manera creciente, ¿no? Las fricciones entre Estados Unidos y China se han elevado nuevamente, efectivamente por las acusaciones de que hoy no has dado la información adecuada cuando te estalló este tema y nos has afectado a todos, ¿no? Y la retórica de Trump es bien complicada, ¿no? No es muy diplomático que digamos, y los chinos no son tontos y no se quedan de brazos cruzados. Entonces sí, ese es un factor de riesgo. Ya en general el proteccionismo, el nacionalismo, el populismo, no en el mundo emergente, sino en el mundo industrializado, es un factor de riesgo, ¿no? Esto de las medidas antiglobalización de Trump, pero va contra la lógica económica completamente, ¿no? Una de las cosas que más progreso le dio a la humanidad en las últimas 4 décadas fue la globalización, ¿no? Eso generó mucho dinamismo económico. La media de crecimiento mundial antes de la globalización, o en la década de los 80, si quieres, estaba 3%. Cuando entra la globalización de manera muy vigorosa, la media fue casi de 5%, ¿no? O sea, sí hubo progreso económico global, salió mucha gente de la pobreza, generó mucho empleo, mucha riqueza, y ahora vienen con esta onda de oye, no, que mi balanza comercial siempre es deficitaria, hay que proteger. Ese riesgo ya estaba latente y continúa vigente, ¿no? Podría entrampar la salida, efectivamente, si esto sigue escalando, ¿no? Sí. Una pregunta, Hugo. Yo siento que en este gobierno ha perdido peso el sector de economía, que con esta pandemia todo se ha supeditado al tema de salud y les importa poco lo que esté pasando con el sector privado. No sé si tú tienes una percepción similar. No sabría decirte, a ver, o sea, me dices que el gobierno está mirando mucho el tema sanitario y poco la parte económica. Claro, incluso cuando hacen los protocolos para reactivar la actividad económica, todo está subordinado a los protocolos de salud, son engorrosos, todos enfocados para el pequeño sector formal, nada para el sector informal, que ya se reactivó o se está reactivando por sí solo. Entonces, yo siento que hay como una cuestión ideológica contra el sector formal, ¿no?
no sabría decirte si ideológica, pero comparto contigo el sesgo. Y tampoco sabría decirte si es lo que corresponde, ¿no? Y imagínate ser en los zapatos del precio, ¿no? ¿Tema sanitario o tema de salud? Que es la disyuntiva que han tenido que enfrentar todas las autoridades a nivel global. Hacer el balance entre salud y economía. Para proteger la salud, una de las medidas, la más costosa y sobre todo para los países que no estábamos preparados, era el confinamiento. No teníamos otra. No teníamos hospitales, camas. Había que ganar tiempo. Pero esa solución era la más costosa de todas. Pero no teníamos opción, ¿no? Y no se ha podido controlar, ¿no? Hemos visto que el R todavía está por encima de 1. Entonces, decisión difícil, la verdad. Y también comparto que los protocolos para reabrir pueden ser engorrosos, no hay conocimiento, hay marchas y contramarchas a veces. Este tema de restringir mucho el toque de queda hacía que las oficinas no puedan estar abiertas, las oficinas bancarias, mucho tiempo y eso generaba más contagio. Hay un proceso de aprendizaje también, ¿no? Es nuevo, no lo hemos visto. Pero sí, yo creo que hay un sesgo, yo comparto contigo eso, hay un sesgo por el tema sanitario. Lo que no tengo una opinión muy formada es si eso es bueno o malo, no lo sé. Ya el tiempo le dará la razón o la contra al presidente, ¿no? Algunos dicen, tanto costo ha generado esto y no hemos ganado mucho, ¿no? Pero el contrafactual es, ¿y qué hubiera pasado si hubieras estado más relajado en términos sanitarios? De repente ahora esto sería una cosa explosiva, ¿no? No lo sabremos, ¿no? Eso es. Hola Hugo, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta. Oye, muchas gracias por tu presentación, muy buena. Mira, el gobierno había dicho que en los próximos 3 meses, ¿no? Iba a haber un tema de cambios en lo que es el tema de las FP, el tema previsional, ¿no? Sobre todo viendo lo que afecta lo que es pensión 65, las coberturas que van a haber en temas previsionales. En tus proyecciones, si sale esos ajustes que está planeando el gobierno, ¿cómo afectaría? Es que no sabemos nada todavía de la propuesta que va a haber en términos de esta reforma. No se ha anunciado nada en general. Todo el mundo sabe que hay que reformar el sistema, ¿no? Quien habla hace algunos años escribió un libro con David, el breve, con David Tuesta, que fue ministro de Economía, sobre el tema de pensiones y la necesidad de reformularlo, ¿no? Y nada, el libro tiene una verdad de perogrullo, una verdad muy simple. El sistema funciona muy bien para Javier y todos los ricos y famosos, ¿no? Todos los que cotizan permanentemente y cotizan bien, ¿no? Entonces, para ellos... Bueno, para Percy, estás equivocado, para Percy, ¿sí? Para Percy, perdón, para Percy. El sistema funciona bien, va a tener una pensión adecuada, va a poder viajar ahí con los viejitos japoneses tomando videos, ¿no? En los cruceros. El sistema funciona bien para la gente de altos ingresos y de alta densidad de cotización. Funciona muy mal para los de abajo. Las reformas hay que hacerlas abajo, no para todos, sino para abajo. Y porque si no hacemos nada, se concluía el nivel de cobertura previsional, porque el libro ha sido una extrapolación hasta el 2050, y los invito a leer para que lo compren también, hasta el 2050, el nivel de cobertura iba a ser muy bajo, ¿no? Iba a ser muy bajo, entonces no era una situación sostenible. ¿Qué cosas se proponía? Por ejemplo, hacer estos esquemas de matching contribution, dar incentivos para que la gente quiera ahorrar por temas previsionales, con aporte del Estado. En fin, hay una serie de propuestas, no lo voy a aburrir con esto. Estas propuestas ya están, y además tampoco eran originales, se han hecho en otro lado del mundo. El tema es cómo implementarlos, porque hay una decisión al final del día. Hay que recordar que los recursos no son abundantes. Para eso existimos los economistas. Los recursos son escasos. Entonces, en toda la carrera, y pregúntale a Javi, nos enseñan acá, todo el rato es optimizar, maximizar beneficios, minimizar costos, todo es optimizar. Las cosas son escasas. Entonces, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Qué es lo mejor? ¿Generar pensiones más altas o invertir en educación pública y eso generará niveles de ingresos más altos y pensiones más altas? Esa es la decisión y la discusión que hay que hacer. Un escenario de, oye, mira, tenemos esta cantidad de platita, ¿damos más pensiones o hacemos más educación? Ese tipo de discusión no está, y no es dar pensiones por dar pensiones. Todo el mundo sabe que las pensiones son bajas,
¿no? Pero eso es una realidad del país, es un tema estructural. El que es pobre en su vida activa seguirá siendo pobre en el retiro. Entonces de repente las soluciones van por otro lado, no solamente por el tema de pensiones, es un tema más integral. Entonces, no sé qué van a sacar en 3 meses, la verdad. Ojalá que no salgan pues cositas medias raras ni populistas, ¿no? Porque cuando uno lleva propuestas, supongo, después viene el Poder Legislativo y no quiere quedarse fuera de la foto y podría complicar las cosas. Pero no se conoce nada hasta ahora. Cuando yo estuve en el ministerio, la OECD proponía algunas propuestas, nos hizo algunas propuestas de pilar solidario, que parte de tu pensión, de un 1%, pueda ir a financiar un pilar solidario para ti y para el resto. A ver si a la gente le va a gustar o no. En fin, había una serie de propuestas que están circulando y dando vueltas por ahí. Ojalá que lo que salga sea coherente, que garantice un buen uso de los recursos públicos que son escasos y que finalmente generen mejores pensiones para los de abajo. Para los de arriba no hay mucho más que hacer. Oye, Hugo, no queremos abusar de tu generosidad. Para convencerte te dijimos que iba a ser una reunión de 30 minutos, ya estamos acercándonos a la hora y media. Realmente muchas gracias, creo que ha sido súper valioso y además nos has ayudado a convocar a muchos antiguos. Javier, también gracias, porque gracias a tu gestión hemos podido traer a un invitado de lujo como Hugo. Y además no queremos abusar ahora del tiempo porque estamos pensando invitarte nuevamente de acá a unos meses. Encantado. Tú, Percy, tú me pediste un economista de lujo, pero no encontré a nadie más, así que traje a Hugo. Una consulta, ¿la presentación la van a compartir? ¿Se puede compartir? Sí, se la mando a quién, a Percy. Mándasela a Percy. Y por el chat la manda a todos, ideal. Ya, bacán, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no la mandé antes porque recién he podido cerrar. Nada, agradecerles a usted la atención y a la orden. Ya después le paso la factura a Javier. Está bien. Serán unos buenos quesitos. A Lima dice que se la mandes. Un buen riojano, buen mínimo, no como esos que me invitas. Gato negro, no. Un jamón de bellota, pues, Javier. Oye, gracias, Hugo, nuevamente. Negro de caja. Gracias, Hugo. Gracias. Y para todos los demás, ¿qué viene a continuación? En principio, recordarles, por favor, responder la encuesta que les hemos enviado por varios canales. Está en Facebook, está en LinkedIn, está aquí en el chat también está. Y creo que por el correo de invitación también. Ayúdennos porque esa es la forma de poder organizar cosas como estas, que al final van a terminar repercutiendo, ¿no? en temas interesantes que a todos nos convocan. Eso, en principio, y quiero dejar a Ítala, porque tenemos, me parece ya, con nosotros hoy día 3 graduados de la última promoción del IES que queremos presentarlos para que los conozcan y nos saluden en un momento. Y luego ya abrimos las cervezas. Así que nada, ahí Percy, yo me despido nada más porque yo ya me voy a acostar, Javier, que mañana madrugo para tomar el horario español. Así que nada, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Hugo. Javier, Adiós, muchas gracias. adiós a todos. Chao. Bueno, yo ya estoy en realidad con mi copa de vino. Les tengo que decir que no sé si tan tímidos.